trata del tema de Afganistán, un territorio históricamente en disputa y que hace una semana justamente veíamos el ingreso del grupo talibán a la capital en Kabul. Si bien el gobierno de Estados Unidos había hablado de que durante 20 años había estado entrenando al gobierno de Afganistán, había tenido a sus tropas defendiéndose del grupo talibán, pues vimos que al grupo talibán le bastaron 10 días para armar esta contraofensiva. En contexto, también hay que recordar que esto ya había sido en parte negociado durante la administración de Donald Trump. Había sido todo un tema el retirar las tropas de Afganistán, las tropas estadounidenses, y se había hablado ya de un plan sistemático para ir saliendo de este país. Sin embargo, sí han cambiado las narrativas y en eso vamos a tratar de ahondar en ello, porque durante 20 años nos estuvieron diciendo que se trataba de llevar democracia a Afganistán, se trataba de liberar a las mujeres, se trataba de acabar con la opresión, y lo único que vimos fue que cuando se trató ya de acabar o se trató de avanzar en esa lucha, no pensaron en las consecuencias que traería consigo el pues quitar a las tropas de un momento a otro. No estoy diciendo que lo correcto hubiese sido dejar a las tropas, más bien que al gobierno de Estados Unidos poco le importaron las consecuencias. Y en este doble sentido, ¿no?, que siempre nos hablan de democracia, pues no vemos al gobierno de Estados Unidos aceptando masivamente a todos los que están buscando asilo, refugio. Al contrario, hemos visto durante varias administraciones consecutivas la limitación del ingreso de personas en algún momento de manera pues total con la administración de Donald Trump, lo que se conoció como el llamado veto musulmán, que evitaba el ingreso de personas provenientes, por ejemplo, de Irán, países en su mayoría también musulmanes. Y pues bueno, ahora vamos a escuchar ya algunas de las entrevistas que hice durante estos días, tratando de entender qué es lo que está pasando en Afganistán. Van a escuchar varios sonidos, reflexiones que pues edité ahí, son entrevistas muy largas. Son dos personas. Una de ellas es Medea Benjamin, quien forma parte de la organización Code Pink, una organización que se conformó justamente tras la invasión a Irak. Se llama Código Rosado, en alusión a estos códigos militares para que usa Estados Unidos, en este caso para invadir otros países, y ellas hicieron, sobre todo es una organización en su mayoría, en su gran mayoría, el 99% son mujeres las que componen esta organización de Código Rosa, Código Rosado, Code Pink, y que ella ha sido nominada 3 veces al Premio Nobel de la Paz. Medea Benjamin no es cualquier voz, no es alguien que se levantó queriendo hablar de Afganistán, es alguien que ha hecho durante décadas también pues activismo en contra de la guerra, y otro es un periodista muy joven que se llama Benjamin Norton, quien ya lo hemos tenido en este espacio, un compañero que se ha dedicado al periodismo de investigación y que ha estado muy cercano dando seguimiento a temas justamente del imperialismo estadounidense y las consecuencias que este tiene en otras partes pues del mundo. Que conste que el imperialismo estadounidense también afecta a los mismos estadounidenses, no nada más se trata del exterior, pero bueno, él se ha dedicado a la política exterior imperialista de los Estados Unidos y nos comparten un poco de sus opiniones. Vamos a escuchar qué dicen con respecto a Afganistán. La guerra en Afganistán fue justificada por los ataques del 11 de septiembre de 2001, pero la verdad es que Afganistán no tenía nada que ver con los ataques. Estados Unidos quería invadir Afganistán y explotó los ataques como justificación. Estados Unidos decía que Al-Qaeda planeó los ataques y Osama Bin Laden desde tierra afgana, pero la verdad es que el gobierno de Afganistán le dijo a Estados Unidos que estaría dispuesto a hacer un juicio contra Osama Bin Laden en otro país, y Estados Unidos no lo quería, solo quería invadir. Después del ataque del 11 de septiembre en 2001, había un apetito para venganza. Y en vez de buscar las personas que nos habían atacado,
15 de los 19 que eran de Arabia Saudita, decidió el gobierno atacar al gobierno de Afganistán. Eso fue un error muy grande porque en ese momento el gobierno de Afganistán, los talibán, habían dicho que estaban dispuestos a entregar a Osama Bin Laden a un país musulmán para que estuviera enjuiciado. Pero los Estados Unidos decidió que no, que era mejor invadir. Y eso fue el comienzo. Todo de la guerra es mentira. Tenemos los documentos de Wikileaks. También tenemos documentos publicados en Washington Post que muestran que el ejército, el propio Pentágono de Estados Unidos, mintió por años y años, mintió para justificar la continuación de esta guerra de 20 años. Y al fin y al cabo, ¿por qué mintieron? Mintieron porque estaban ganando mucha plata. Y no solo las empresas, sino los funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Hay muchos ejemplos de corrupción, no solo por parte del gobierno de Afganistán. Muchos medios comerciales hablan de la corrupción de los funcionarios afganos. Y sí, había mucha corrupción, obvio, pero al mismo tiempo había corrupción en los mismos gobiernos occidentales, en particular en el gobierno norteamericano. Había mucha corrupción y había empresas con los hermanos y los amigos, empresas lideradas por los amigos y los hermanos de los funcionarios norteamericanos que querían quedarse en Afganistán. Primero era encontrar a Osama Bin Laden y asegurar que Afganistán no iba a ser un territorio para atacar a los Estados Unidos. Pero luego, una vez allá, empezó a cambiar, a decir que vamos a ayudar a la nación para que tuviera un gobierno democrático, para que hubiera desarrollo, para mejorar las vidas de las mujeres y toda una serie de cosas que no era realmente posible ni la primera intención. Y hay que decir también que es fácil empezar una guerra, pero es difícil terminarlo. Y para todos los presidentes que llegaron después de la invasión, era más fácil seguir con la guerra. Es increíble que durante 20 años nos han dado una serie de mentiras y mentiras. Cada general que estaba encabezado de la campaña militar nos dio que la victoria estaba enfrente, que habíamos que esperar unos meses más. Y eso durante 20 años. Y además de eso, diciendo que estábamos entrenando un ejército muy fuerte en Afganistán. Eso lo dijo el presidente Biden hace una semana, que el ejército de Afganistán tenía 300,000 hombres que estaban bien armados, que podían asegurar por lo menos la capital de Kabul. Una serie de mentiras. Yo me pregunto, ¿no es el momento de despedir a todos los de la inteligencia militar que no podían ni decir que los talibán estaban a punto de tomar la capital? Y hay que decir también que no es solo decir que hay que irse de Afganistán. Hay que decir muy claramente que no debíamos haber entrado por primera vez en Afganistán hace 20 años, que fue un error. Y si no reconocemos los errores, vamos a seguir haciendo más errores. ¿Y por qué Estados Unidos quería invadir? Porque Afganistán ha sido un blanco de varios imperios durante siglos. El Imperio Británico y otros países querían controlar ese país por su ubicación geopolítica, que es muy estratégica,
Ahí tiene una frontera con China, una frontera con Irán, ahí en el centro de Asia, entre Asia y el Oriente Medio. También Afganistán tiene más de millón de millones de dólares de minerales, en valor de minerales, y Estados Unidos y sus empresas y otras empresas extranjeras han explotado los minerales de Afganistán. Bueno, ahí están varias de las opiniones, tanto de Medea Benjamin como de Benjamin Norton, que podrán ver incluso, y también ahí está la invitación, parte del programa que he preparado para ustedes también en Canal 14, este domingo a las 8:30 de la noche, un programa especial sobre Afganistán, en donde podrán ver qué implicaciones tiene este lugar, qué implicaciones tenía la invasión de Estados Unidos. Y bueno, justamente creo que con estas opiniones trato de mostrarles un poco, no solamente se trataba del retiro en sí, de la salida de Estados Unidos, ahí está, ¿cuál fue el motivo de la salida de Estados Unidos? Pues básicamente, lo ponemos aquí sobre la mesa, ya era un acuerdo que se había tenido, ya había sido la guerra más larga de Estados Unidos, 20 años, y que justamente quien también había sido partícipe de esta guerra en otro momento de la misma, si bien la declara Bush, había sido Barack Obama, a través también de su vicepresidente Joe Biden. Joe Biden ya había tenido que lidiar con el tema de Afganistán y ahora ya era algo que pedía la sociedad estadounidense. No veían por qué estar ahí. Sin embargo, se ha hablado solamente de la retirada, como si ellos no hubiesen provocado la invasión y ahora se retiran democráticamente. Lo cierto es que, como dice Benjamin Norton, esto había generado millones de dólares. Se habla de pérdidas, se habla también, hay que decirlo, la gran diferencia entre las 2,000 vidas de soldados estadounidenses contra los más de 200,000 asesinatos también de la población afgana, que a veces no figura en los medios de comunicación. WikiLeaks reveló en el año 2010 estas filtraciones que se dan a través de este portal de Julian Assange. Se revela que han estado matando civiles, que se han incrementado los ataques de los grupos, del grupo talibán, con ayuda de Pakistán y de Irán. Pakistán se había dicho que era uno de los aliados de Estados Unidos y ellos habían estado ayudando al grupo talibán. Saludos a todos los que nos están escribiendo en el chat nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.